Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de mi querida Josephine Himes, que de verdad, chicas, ayer me estaba dando risa porque nunca habíamos visto en una posición tan delicada a Annie. Me encanta que la reten así, porque ustedes saben, pero bueno, Archie ya entró en escena, no está nada contento con la plática que está llevando su esposa y Annie tratando de tranquilizar las cosas, y creo que ha alterado más a Archie. No sé cómo va a estar esa situación, chicas. Conocemos a Archie, está dolido por toda la situación de Candy, de cómo regresó de Nueva York, enferma, triste, decepcionada, por qué no decirlo, y él no podía hacer absolutamente nada, porque conocemos a Candy. Candy no va a dejar que nadie se meta en esa situación. Entonces, para Archie es como una impotencia de no poder ayudar a su prima en cuestión de ese chico. Pero bueno, vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado La temporada de Narcisos. Capítulo 7, parte 3. Narcisos blancos y tulipanes rojos white. A este punto de la conversación, Archie, cada vez más hosco, se sorprendió de que Annie, quien siempre había sido una esposa de carácter dulce y proceder discreto, se comportase tan fastidiosamente. Por Dios, Annie, no quiero responder esa clase de pregunta hipotética. El hombre nunca regresará a nuestras vidas. Punto. De hecho, a él ni siquiera le importa. Es libre y sigue vivo en este mundo y anda por ahí, seduciendo a otras mujeres. ¿No te acuerdas de la foto publicada en los periódicos del otro día? No, yo diría que nuestra Candy y todos en la familia estamos a salvo del peligro que sería tener que lidiar de nuevo con su repugnante presencia. Archie, ¿y si la mujer en el periódico hubiera sido Candy? Escupió Annie, sabiendo que lo peor estaba por venir. Esta vez Archibald miró a su mujer como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Los engranajes de su cabeza comenzaron a girar, dándose cuenta hacia dónde se había dirigido la conversación desde un inicio. Se levantó de su asiento, caminó hacia el piano, después se movió hacia la chimenea mientras frotaba su frente, y de regreso hacia su esposa. Abrió la boca, pero no salió de ella ni una sola palabra por un rato. Annie estaba ahí, con los ojos fijos en la alfombra y las manos juntas en las rodillas, esperando el inevitable arranque de ira que se avecinaba. Seguramente estás bromeando, ¿verdad, Annie?, preguntó finalmente Archie, incapaz de darle crédito a las implicaciones de su esposa. Sin embargo, el silencio de Annie, que siguió a su pregunta, dijo más que sus palabras. ¡Dios santo! ¿En verdad era Candy con él?, gritó finalmente, completamente fuera de sí. Eso no puede ser cierto. Se ha vuelto loca. ¿Cómo ocurrió esto? Él fue el quien la contactó de nuevo, cuando había terminado su tiempo de luto. Empezó Annie sin ver a su marido. Después provocó un encuentro durante su gira este otoño. Y parece que sus sentimientos no han cambiado. Eso es imposible. ¿Por qué no me dijiste esto antes, Annie? ¿Por qué me lo escondiste? Si lo hubiera sabido, lo habría evitado.
escupió él, levantando más la voz a cada segundo, al tiempo que su furia crecía. «Lo hubieras hecho, Archie», lo interrumpió Annie, reuniendo el valor para contradecir a su marido. «¿Honestamente piensas que podrías haber evitado que el corazón de Candy amara a Terrence? Pudiste hacerlo en Londres». Archie estaba sin palabras. Sus labios estaban presionados con frustración y rabia. Odiaba admitir que Annie tenía razón. Nadie podía detener a Candy cuando fijaba la mente o el corazón en algo. Ellos se han amado todos estos años a pesar de las circunstancias, continuó Annie. Cuando todos nosotros pensamos que su amor estaba muerto y olvidado, aún así, se continuaban amando a distancia. ¿No puedes sentirte conmovido ante un amor tan duradero y leal, Archie? Por favor, trata de ser razonable. ¡Tonterías!, se resistió Archie. Es un maldito oportunista. No le permitiré ir más lejos con ella. Archie, no hay nada que puedas hacer al respecto. Terrence ya ha pedido la mano de Candy en matrimonio y Albert aceptó. Todos se han vuelto locos. ¿Y desde cuándo conspiran a mis espaldas para proteger a ese canalla bueno para nada?, gritó él. Desde que elegiste ser tan irracional, explotó Annie, levantándose abruptamente. Te hubiera dicho desde el principio, pero siempre te mostrabas tan cortante respecto a Terrence cada vez que se tocaba el tema, que estaba segura de que acabarías haciendo un berrinche como este cuando te enteraras. Entonces habrías discutido con Candy y ella te hubiera dicho algunas frescas. Y yo me hubiera sentido terriblemente mal al verlos peleados. ¿Sabes cuánto odio el conflicto? O aún peor, podrías haber llegado a confrontarlo. Y él no es un hombre con el que uno pueda meterse sin sufrir consecuencias, Archie. Tuve miedo por ti. Archie estaba sorprendido por la reacción y las palabras de Annie. Ella no era del tipo de persona que levantara la voz y ahora le estaba prácticamente gritando. Pero ahora me doy por vencida, continuó ella. Si quieres seguir jugando al tonto, allá tú. Terrence y Candy llegarán en 2 días y se quedarán aquí para la noche de Año Nuevo. Se casarán en enero, así que es mejor que te acostumbres a la idea y trates de comportarte civilizadamente por una vez. Por el contrario, si armas una escena, tendrás a todos, incluyéndome, en contra tuya. Antes de que Archie pudiera objetar las palabras de Annie, la joven salió llorando. Archibald se quedó solo en el salón de música, enfurruñado y maldiciendo a todo el árbol genealógico de Terrence, siendo que dicho árbol era muy extenso. Le debió haber tomado un buen rato terminar de maldecirlo. Annie estaba sentada en su habitación, aún sollozando en silencio. Tras la pelea con su esposo, sabía que podía haber sido peor. Por ejemplo, si el mismo incidente hubiera ocurrido 7 años antes, cuando aún no estaban casados, la reacción sobreprotectora de Archie hacia Candy la hubiera herido profundamente. Se hubiera vuelto loca de celos. Y vaya, si hubiera tenido razones para estarlo. Afortunadamente, las cosas habían cambiado mucho para ella en los últimos 10 años. Annie no estaba ciega. Sabía que la personalidad efervescente y la belleza de Candy habían despertado al hombre en Archie cuando aún era un niño. Más aún, Annie estaba convencida de que los sentimientos de Archie había pasado de ser una ilusión pasajera a una pasión más complicada cuando su primo e incluso su propio hermano habían participado, sintiéndose todos ellos igualmente enamorados de la misma chica.
Para empeorar las cosas, la fuerza de esa temprana atracción había crecido gracias a la interacción diaria a la que fueron empujados desde el momento en que Candy fue adoptada. Con ojos más maduros, Annie podía darse cuenta cuán imprudente había sido el poner a 3 muchachos que estaban despertando a la masculinidad bajo el mismo techo con una jovencita hacia la cual se sentían fuertemente atraídos. Si no hubiera sido por el buen corazón de los jóvenes y el leal afecto que se tenían entre ellos, las cosas pudieron haber sido muy mal. Annie admiraba a Archie y a Steer por haberse comportado como verdaderos caballeros a tan temprana edad. Habían aceptado estoicamente la decisión de Candy, para bien ella y de Anthony. Se habían retirado con una madurez que envidiarían muchos hombres adultos. No obstante, sus corazones no habían salido ilesos en el proceso. Lo que había sido una atracción adolescente se convirtió en una pasión melancólica y reprimida. Siendo mayor y siempre más sereno que su hermano, Alistair había aceptado la situación con mayor elegancia. Archie la sufrió con mayor profundidad, especialmente cuando Candy continuó ignorando sus sentimientos tras la muerte de Anthony. En medio de todo aquello, Terrence y la misma Annie habían entrado en escena, enredando más el problema sin estar conscientes de ello. La atracción de Terrence y Candice había sido inusitadamente fuerte desde el inicio y evidente para todo el mundo. Habría sido imposible evitarlo. Semejantes sentimientos son incontrolables y duran toda la vida, una vez que se han encendido. Nadie puede hacer algo para apagarlos. Annie se había percatado de ello. Archie no. Su corazón se había resistido, luchando con todas sus fuerzas para mantener vivo su amor no correspondido. De cierta manera, el nexo de Annie hacia Archie había sido de una fuerza similar. No obstante, a los 26 años, Annie podía ver sus sentimientos hacia Archie a los 15 años como inmaduros y egoístas, pero ciertamente no menos fuertes. Fue su fuerza interior lo que le permitió esperar un cambio en el corazón de Archie, sin importar los años y las circunstancias. Con el paso del tiempo, Annie se había preguntado cómo ella misma habría reaccionado si Candy hubiera correspondido a los sentimientos de Archie. ¿Hubiera tenido ella el valor de hacerse a un lado como lo había hecho Archie por Anthony? ¿Su amor por Candy y Archie habría alcanzado ese grado de generosidad? Annie se conocía bien y tenía buenas razones para creer que no lo habría hecho. Al menos no en aquel tiempo. Aquella edad en que su egoísmo la dominaba. No se sentía orgullosa de esa debilidad. No obstante, sus defectos no evitaron que comprendieran que esa falta de generosidad era perversa, especialmente cuando se llevaba al extremo de separar 2 almas que se amaban. Por lo tanto, Annie había considerado que la intervención de Susana en las vidas de Terrence y Candy había sido, sin lugar a dudas, diabólica e ilegítima. Annie estaba agradecida de no haberse encontrado nunca en una situación similar entre Candy y Archie. Visto en esa perspectiva, su historia con Archie había sido mucho más afortunada. Habían tenido una relación por 6 años, cuando finalmente se casaron en 1919. En todo ese tiempo, los sentimientos de Archie por Candy habían cedido. Había sido una transformación lenta, difícil de percibir, incluso para los ojos vigilantes de Annie. Archie jamás recibió una señal por parte de Candy,
nunca sintió ser el único dueño de esa particular sonrisa de ella. Así que, casi imperceptiblemente, sus tiernos sentimientos por ella fueron cambiando. Después, cuando formalmente anunció su compromiso con Annie, él tuvo que enfrentar una gran oposición para llevarla finalmente al altar. Las objeciones habían sido tan fuertes que, de no haber sido por el cedido respaldo de Albert, Annie y Archie hubieran tenido que fugarse. En ese tiempo, Archie estaba estudiando administración de negocios en Harvard. Él y Annie habían estado separados por más de 6 meses y Archie había descubierto que la distancia había hecho que su cariño por Annie se profundizara. Sin querer esperar por más tiempo, le había propuesto matrimonio un año antes de terminar sus estudios. La noticia no fue bien recibida por los Arley. Como suele suceder en esos casos, la oposición de la familia había terminado por crear un lazo aún más fuerte e íntimo entre los dos, y Annie estaba agradecida por eso. En su mente y corazón, esos tiempos difíciles se habían convertido en los recuerdos más entrañables de su propia historia de amor. Habían tratado primero de anunciar su intención de casarse cuando Albert estaba fuera en uno de sus viajes de negocios, pero la familia no lo había aceptado. Ella recordaba que la tía Elroy había prohibido a Archie visitar a su prometida y los Brighton, ofendidos por tal humillación pública, fueron inflexibles en no promover la relación entre Cornwell y su hija. Aún así, Archie la continuó viendo en secreto, viajando desde Cambridge casi todos los fines de semana, reafirmándole que nada podría detenerlo para convertirla en su esposa. Annie recordaba que, en una de esas ocasiones, Archie le había dicho por primera vez que la amaba y sus palabras habían sido sinceras. Tiempo después, Albert regresó de su viaje y arregló todo para que pudieran casarse como lo deseaban. Una vez casados, Annie y Archie habían descubierto juntos los misterios del amor físico. Con el tiempo, aquella nueva intimidad los había unido a un nivel más profundo. Finalmente, su incursión en la paternidad los había acercado tanto como debe ser entre marido y mujer. El amor paciente de Annie, que había crecido en profundidad y perdido egoísmo, había ganado por fin el corazón de Archie. A pesar de esas grandes victorias, Annie sabía que, para Archie, Candy siempre sería su punto débil. Ella había sido su primer amor, y ambos compartían recuerdos de los idílicos días en los que vivieron juntos como familia. Aunque hubiera sido por poco tiempo, también habían llorado juntos la pérdida de sus seres amados, y normalmente ese tipo de cosas crean lazos tan fuertes como los de sangre. Nadie podía borrar eso, aunque lo intentase. Para resumir, el afecto de Archie hacia Candy se había transformado, tornándose en un tipo diferente de amor, pero sin perder profundidad. De cierta manera, los sentimientos actuales de Archie por la que ahora llamaba prima parecían más los de un hermano posesivo, sobreprotector y exageradamente pendiente de su bienestar. Annie recordó que él siempre se había opuesto a sus planes de encontrar pareja a Candy. A los ojos de Archie, ningún pretendiente parecía lo suficientemente bueno para su queridísima Candy. A todos les faltaba algo, ya fuera dinero, linaje, carácter, buena educación o temperamento. Y aquello decía mucho, ya que Archie, aunque rico, nunca había sido un snob. Su amor por Candy y Annie, a pesar de sus orígenes humildes, eran prueba de ello. Sin embargo, cuando se trataba de un candidato para el puesto de esposo de Candy, Archie era peor que la tía Elroy.
No obstante, en opinión del viejo magnate, cualquiera de esos candidatos imperfectos hubiera sido 1,000 millones de veces preferible que el indignante Terence Graham Granchester. Archie creía firmemente que Terence había sido el único responsable de los sufrimientos de Candy en el pasado. Desafortunadamente, ese era el hombre que Candy había elegido. Este hecho colocaba a Annie en medio de una situación que ella siempre había temido: el conflicto abierto entre los sentimientos de sus seres más queridos. Sin embargo, por primera vez en su vida, estaba decidida. Apoyaría a Candy en esto, incluso contra su queridísimo esposo. Esta vez, no le iba a fallar a Candy. Le debía por lo menos esta prueba de lealtad. Annie suspiró de nuevo, secando la última lágrima con su pañuelo húmedo. Cuando se abrió la puerta de su recámara, su esposo entró y, encendiendo las luces, se acercó a ella. Annie sintió su presencia, pero no levantó la vista para verlo. Sus pasos sonaban pesados y cansados. El joven se paró frente a ella, viendo a su esposa con expresión vacía por un momento. Después se arrodilló a sus pies, colocando cada mano en los descansabrazos de la silla de Annie. «Perdóname, cariño. Te acusé injustamente», dijo él arrepentido, sus ojos buscando ansiosamente los de ella. Annie finalmente lo miró. Sus ojos azules estaban tan hinchados y enrojecidos como los de ella. Ella pensó que no lo había visto tan descompuesto en un largo tiempo. Su corazón se encogió y sus manos fueron inmediatamente a sus mejillas. «Está bien, Archie. Entiendo cómo te sentiste. Amo a Candy tanto como tú», susurró ella, aún dudosa, añadió. «Pero créeme, no hay razón para temer. Candy estará bien con Terence». El rostro de Archie se nubló. Podía haberse arrepentido de su reacción explosiva, pero de su opinión sobre Terence se mantenía intacta. «Desearía sentir lo mismo que tú. Es solo que no confío en él», respondió. Annie entendió que las guerras no se ganaban en una sola batalla. Sonrió tímidamente mientras acariciaba tiernamente el apuesto rostro de su esposo. «Lo sé, Archie, pero Candy es una mujer adulta y una especialmente independiente en esas cuestiones. ¿Crees que se molestaría en complacernos al elegir esposo?» Archie suspiró pesadamente mientras negaba con la cabeza. «Entonces, por lo menos podemos tratar de dar la bienvenida a Terence apropiadamente como corresponde al futuro marido de Candy», se atrevió a preguntar, sabiendo que tal vez había llegado muy lejos. «Annie», le advirtió con los ojos brillando con necia determinación, «solo puedo prometer que seré educado. Tienes mi palabra. Pero no puedo fingir que me emociona que se lleve a mi prima con él, como si la mereciera. Además, si da un paso en falso que pueda herir a Candy, uno solo, lo pagará caro». «Eso no sucederá, Archie. Ya lo verás», contestó Annie levantándose y guiando a Archie para que hiciera lo mismo. «Todo estará bien», finalizó, recargando la cabeza en el pecho de su esposo. En su interior, rezó para que aquellos dos hombres temperamentales pudieran aparentar civilidad, solo por el bien de Candy. Los novios llegaron a Chicago la mañana del 28 de diciembre. Como siempre, George Billers lo recibió en la estación con su característica discreta amabilidad. Albert le había contado la versión resumida de la historia, pero ahora, al ver a la joven, George
Podía llenar los espacios que su patrón había dejado en blanco. Desde que Candy bajó del tren, Villers observó la extraordinaria transformación en la conducta de la joven. Si normalmente era alegre, ahora estaba radiante. Si siempre había sido una chica bonita, ahora se veía deslumbrante. Si había sido una tormenta, ahora era un torbellino. Y el responsable de esos cambios era este joven más bien adusto, que caminaba a su lado. George tuvo un extraño sentimiento de déjà vu. El viaje a la mansión Arley no había sido aburrido. George había sido del tipo callado y Terrence nunca había sido locuaz con extraños. Pero Candy habló la mayor parte del tiempo, convirtiéndose en el puente entre sus dos acompañantes. Al final, había sido posible entablar conversación y en cierto momento incluso una breve sonrisa había aparecido en el rostro de su prometido. Cuando finalmente llegaron a la casa, Albert ya los estaba esperando junto a los Cornwell en el vestíbulo. Curiosamente, antes de que pudieran intercambiar saludos, el pequeño Alistair se lanzó a los brazos de Terrence, antes incluso de notar a Candy. «Tío G, estás aquí», chilló el niño alegremente. «Viniste a jugar conmigo». Candy y Albert rieron abiertamente, y algo en sus rostros sonrientes les hizo parecer como verdaderos hermanos más que nunca. Annie sonrió en su propia recatada manera, y los ojos de Archie se salieron de sus órbitas. A continuación, miró interrogantemente a su esposa. «Steer lo conoció en el hogar de Pony», murmuró ella. Archie no contestó, pero no pudo reprimir su disgusto. Una cosa era que su prima predilecta estuviera involucrada románticamente con un hombre que no le gustaba, pero que su propio hijo interactuara con dicho hombre sin su conocimiento era demasiado para soportar. Continuará. Es que en este punto, chicas, y voy a hablar específicamente en relación a lo que fue Annie y Archie en su adolescencia, no eran niños. La etapa adolescente, esa es otra etapa. Niños es cuando cumples hasta 12 años. Aclarando el punto, eran unos adolescentes entre 14, 15, 16 años. En esa etapa todas sabemos que despierta ese corazoncito y todavía no están muy claros los sentimientos. Pero si nosotros recordamos, estos tres paladines, estos tres protectores de Candy, y empiezo por Anthony, no estamos muy claros exactamente, pero Candy sí le gustaba a Anthony. Recordemos todas que un par de veces lo mencionó. Tanto Steer como Archie se guardaron sus sentimientos, sobre todo a Archie, chicas. Archie creo yo que nunca le expresó a Candy que le gustaba, pero él fue más prudente, así como diciendo, porque conocíamos a Steer, era más analítico, más tranquilo, como pensando más las cosas. Entonces él prefirió, me imagino, que primero analizar la situación, ver lo que pasaba después de la trágica muerte de Anthony, y él mismo dio un paso al costado. Dijo, no, aquí no va a ser, y extendió su panorama, extendió su mente, y es cuando aparece mi querida y la única amiga de Candy, mi querida Patty. Y entre Archie y Annie, sabemos cómo inicia su relación, impuesta, sí, por Candy, y tiene mucha razón en ese aspecto Annie. Candy no le dio opción a Terrence de tomar otra decisión. Ella solita se lo impuso cuando decidió irse esa noche de invierno del hospital en Nueva York. Y
sabemos que Archie es muy apasionado. Archie es una persona sobreprotectora, por qué no decirlo, como ella lo menciona, pero de ese amor que él creía que sentía por Candy, se transformó en ese amor de hermano protector, diría yo, sobreprotector. Pero tomando en cuenta eso, chicas, híjole, qué difícil debe ser, sobre todo en aquella época, haber sobrevivido esa situación. Y me refiero a la de Archie y Annie. Y qué paciencia, porque sabíamos que en aquellos años el noviazgo no era menor de 5 años y se les hacía corto cuando decían nos vamos a casar, pero apenas llevan 5 años de noviazgo, no. Y ahorita no se da esa pauta, esa tranquilidad de conocer a la persona, ese tiempo. ¿Por qué? Porque creo yo que nosotros mismos hemos acelerado el tiempo. Con todo lo que ha evolucionado la vida, la tecnología nos ha llevado a ese punto y nosotros lo hemos permitido. Yo les pregunto algo, chicas. ¿Hace cuánto no escriben una carta a mano, en una libreta? Que ustedes se pongan a escribir algo a mano. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios, descansen, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Les habla y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas, Fantasía, Palas Atenea y Doralix. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.